Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro martes más al programa de La Calle Sin Filtros. Un placer para mí estar con Daniel Lacalle y poder hacerle algunas preguntas que bueno, pues que al fin y al cabo muchos de nosotros nos hacemos y que no hay nadie mejor que él para poder respondérnoslas, ¿no? Entonces, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me alegro de verte, me alegro de estar de nuevo aquí contigo. Vamos a saludar, si te parece, también a todos aquellos que nos están viendo al otro lado de la pantalla, los que nos están viendo en directo. Veo que Germán ya nos ha comentado, nos ha dicho que eres el mejor invitado, que le encanta escucharnos y que estaba esperando a que empezase la transmisión, así que mil gracias. Me alegro, Germán. Gracias, Germán. Es un placer. Bueno, pues, ¿qué te parece, Daniel, si comenzamos? Vamos a hablar de macroeconomía a nivel general, ¿no? Y hoy hemos tenido datos de inflación tanto en España como en Alemania. Parece que los datos de inflación pues, se van reduciendo, incluso de inflación subyacente. ¿Y qué lectura podemos hacer de ello? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los tipos de interés, la subida de los tipos de interés funciona. Gracias a la subida de los tipos de interés, las materias primas a nivel global, en mercados internacionales, están la inmensísima mayoría por debajo de los niveles de hace un año y no solamente por debajo, sino muy por debajo, ¿no? El precio del petróleo, el gas, la gasolina, el trigo, etcétera, etcétera. A pesar de la guerra y de la reapertura de China y de una economía global que va a crecer todavía un 2,6%, las materias primas internacionales se han desplomado y el efecto es monetario. Ha sido la subida de tipos y la contracción monetaria. Y eso se está reflejando en una moderación de la presión inflacionista. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar? Pues yo creo que lo que nos tiene que preocupar fundamentalmente es que esa moderación en la presión inflacionista es muy pequeña. Muy pequeña, porque claro, la inflación es acumulada y la inflación está pues todavía a unos niveles muy por encima de lo que sería normal si se hubiese llevado a cabo la normalización monetaria que se debería haber llevado a cabo, ¿verdad? Por lo tanto, el dato de moderación de inflación normal, perfectamente aceptable, pero mucho cuidado porque hay un efecto base. Mucho cuidado porque hay un fuerte efecto base y que el efecto base empieza a darse la vuelta a partir de julio o agosto. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que ser es cautelosos y teniendo en cuenta que además pues, la medida de inflación que, por ejemplo, la Reserva Federal analiza con más detalle, que es el PCE Index, ¿no? El índice de precios al consumo, pues lo que todavía refleja es una inflación persistente y elevada. Hoy se espera, ¿no?, ese dato de inflación también en Estados Unidos, se espera que sea el 4,1%. Hemos visto que es cierto que la Reserva Federal ha venido comentando, ¿no?, que probablemente podría hacer una pausa en esa subida de tipos, que es lo que el mercado de cierta manera está descontando. Aunque si nos fijamos luego en los futuros sobre fondos federales, es cierto que a partir del mes de julio había una posibilidad, ¿no?, o por lo menos eso estaba descontando el mercado, de que pudieran volver a haber alguna subida de tipos de interés, sí, como ha hecho Canadá y como ha hecho Australia. ¿Tú crees que vamos a ver alguna subida de tipos de interés adicional? ¿Cuál crees que va a ser la política que va a tener la Reserva Federal de aquí a futuro durante este año 2023? Bueno, si yo estuviese en la Reserva Federal, yo pensaría, vamos a ver, hemos subido los tipos, la economía no va mal, el empleo no va mal, los datos de producción industrial, de crédito, etcétera, no van mal, no van fantásticamente, pero no van mal. Por lo tanto, el escenario ese de aterrizaje suave que comentaba el propio Jerome Powell, pues puede estarse conformando. Así que si yo estuviese en la Reserva Federal, aprovecharía para subir los tipos, lo que se tengan que subir, claramente, ¿no? Lo que se tengan que subir de cara a, por lo menos, pues yo me plantearía 2 subidas de tipos más, ¿no? Pero es probable que hagan lo que tú dices, es probable que lo que hagan es una subida y luego esperar a ver. A mí el concepto de esperar a ver nunca lo he entendido, ¿no? No entiendo quién se cree de verdad que si esperas 3 meses y luego subes los tipos va a tener un impacto diferente a si los subes ahora, ¿no? Yo creo que el mercado empieza a descontar
porque los tipos de interés, recuerda que hace unos meses el mercado estimaba que iba a haber una fortísima bajada desde más o menos donde estamos ahora, desde junio hasta final de año. Bueno, pues el mercado ya tiene unas estimaciones más realistas, ¿eh? Eso está bien, pero yo si estuviese en la Reserva Federal, desde luego, pues subiría los tipos al menos 2 veces, ¿no? Y según tu punto de vista, ¿qué serían 25 puntos básicos cada vez o seguir con la manera agresiva que habíamos visto de 50 puntos básicos, que quizás era lo que todo el mundo esperaba que se hubiesen subido antes, ¿no? Que es lo que comentabas antes, que se ha tardado mucho en empezar con esas subidas de tipos? Claro, a mí particularmente me parece que no tiene ningún sentido llevar a cabo ese concepto de la subida de tipos gradual. Pero bueno, porque fíjate qué curioso, para bajarlos y para aumentar la masa monetaria, ahí nunca hay gradualismo, ¿eh? Aquí para lanzarse a toda velocidad hacia el precipicio no hay nunca gradualismo y siempre se exige gradualismo en las subidas de tipos y en la contracción monetaria. Bueno, pues yo no me voy a meter en lo que hacen los bancos centrales, pero claramente me parece que debemos ser conscientes de que las condiciones de crédito siguen siendo extremadamente laxas y que las subidas de tipo todavía no han llevado a que se reduzca la inflación a los niveles a los que debería estar. Se está creando la narrativa de que un 3 y pico % de inflación anualizada es una buena noticia. Hombre, no, la inflación es acumulativa y llevamos una inflación acumulada además del 14,8% desde junio de 2018. Y en España y en Europa tenemos la misma situación, ¿no? Aquí estamos viendo que todavía llevamos un retraso mayor que Estados Unidos, porque Estados Unidos sí que ha sido más agresivo. Aquí en Europa, como siempre, ¿no? Nos esperamos a ver mucho y pasa mucho el tiempo hasta que empezamos a movernos. Como bien has dicho, ¿no? El momento en el que hay que subir los tipos de interés, aquí la cosa se atrasa, se complica, ¿no? ¿Y qué es lo que podríamos esperar del BCE a partir de ahora? Bueno, no seré yo el mayor fan de cómo actúa el BCE en general, ¿no? No lo soy. Pero por una vez hay que decir que están siendo bastante más proactivos de lo que uno temería, ¿de acuerdo? Yo creo que por una vez el Banco Central Europeo se está comportando de una manera en la que está defendiendo el poder adquisitivo del euro. Acuérdate que el euro empezó a desplomarse con respecto al dólar en el año 2022 y que, bueno, pues había muchísima preocupación a que estuviera por debajo de la paridad. Bueno, pues oye, yo creo que están haciendo las cosas un poco mejor. Me imagino que el Banco Central Europeo, estas excusas que nos repiten en España, donde tenemos cierta alegría inflacionista, o en Portugal o en otros países así, claro, dile tú a los alemanes que una inflación del 3,5%, del 4% es aquí para parar la contracción monetaria. Pues los alemanes, obviamente, a los que les está afectando de una manera muy importante, saben que caer en el error del inflacionismo después lleva a muchos mayores problemas, ¿no? Entonces yo por lo menos pues creo que ahí hay que ser cautelosos y simplemente el Banco Central Europeo que haga su trabajo. A mí me gustaría que la independencia del Banco Central Europeo no se pusiese en cuestión, ¿no? Magnífico. Entonces, bueno, la idea es que siga subiendo los tipos, es lo que al menos espera, ¿no? Que está en esa línea. ¿Y crees que va a ser más tiempo o que debería ser más tiempo de lo que realmente el mercado está descontando? Porque el mercado descuenta ahora que probablemente serían 2 subidas de tipos adicionales y que luego a partir de ahí podría incluso frenarse. No sé si crees que quizás sea más interesante hacer más subidas debido a que la inflación todavía sigue estando por las nubes. Bueno, si yo fuese el Banco Central Europeo, desde luego haría exactamente lo mismo que hablábamos ahora de la Reserva Federal, ¿verdad? Pero a mí me parece también que es importante, desde el punto de vista de los operadores de mercado, que no intentemos jugar a no se van a atrever, ¿no? Yo creo que si hay algo que se demostró en el año 2022 es que hacer la apuesta a los bancos centrales no se van a atrever a normalizar la política monetaria es muy peligroso.
Por lo tanto, yo creo que lo importante desde el punto de vista de los operadores de mercado es que se planteen claramente que el escenario a analizar es más que los tipos se suban y se mantengan a que bajen. Es decir, que si apuestas a que se suban y se mantengan, estás más cerca de la realidad a que pienses que vayan a bajar. Pues quizás el mercado puede estar descontando otra cosa, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, subidas en el sector tecnológico muy potente en Estados Unidos, todavía con la idea, ¿no?, de que incluso pudiera haber una recesión por terminar de completarse, que todavía no ha llegado, y el mercado sigue subiendo de manera fuerte. ¿A qué crees que se debe esa subida, sobre todo en la parte tecnológica? Bueno, yo creo que la subida en la parte tecnológica, igual que en los bonos de mayor duración, tiene toda la lógica, ¿no? Si piensas que la política monetaria va a ser extremadamente laxa, que lo es, obviamente la caída de los activos tecnológicos y de los activos de mayor duración en el año 2022, pues se empieza a revertir. Yo creo que eso es completa y absolutamente lógico. ¿Qué es lo que me preocupa a mí más del mercado? La expansión de múltiplos, ¿no? Si tú ves los múltiplos a los que cotizaba la bolsa europea y a los que cotiza ahora, pues dices, hombre, estamos otra vez apostando a la expansión de múltiplos, que es muy peligroso, ¿no? Porque la política monetaria puede ser laxa, que lo va a ser, y las condiciones de crédito pueden ser laxas, que lo van a ser. Pero eso no significa que vayas a tener expansión de múltiplos a lo 2009-2016, ¿sabes? Sino porque para que haya expansión de múltiplos continuada, necesitas que la política monetaria no solamente sea laxa, sino que sea incrementalmente más laxa, ¿verdad? Entonces, a mí me da, bueno, pues un poco de prevención esta última subida probablemente demasiado rápida, pero lo que hay que tener en cuenta es que lo que nos está demostrando el mercado cada vez es que es más interesante mirar en las correcciones dónde se pueden estar generando las oportunidades de inversión que subirse a la ola si ha habido un rebote y a lo mejor pues ves que 5 o 6 valores en Estados Unidos, en el S&P 500, son 5, creo que esos son los valores que justifican el 100% de la subida de la bolsa, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar las oportunidades porque yo creo que estamos en un entorno más de búsqueda de oportunidades a largo plazo que un entorno de, oh, Dios mío, vamos a morir todos, ¿no? Sí, además, justamente la semana pasada vimos cómo el Russell 2000, que había estado cotizando en un pequeño rango ahí lateral, terminó rompiendo al alza el rango. Y pues son las compañías que, en principio... Más pequeñas, más orientadas a la economía norteamericana. Efectivamente, ¿no? Y más con más exposición al sectorial bancario. Que parece que el mercado está descontando que ya ha pasado todo, ¿no?, en la banca norteamericana. ¿Cuál es tu opinión al respecto del sector bancario en Estados Unidos? Bueno, sobre el sector bancario en Estados Unidos y no en Estados Unidos, porque es que volvemos a la retórica de toda la vida, de que a la narrativa, de que es que todo esto es un problema de los bancos norteamericanos y que los bancos europeos están todos fenomenal. No, todos tienen sus retos muy importantes, años de rentabilidad sobre activos tangibles negativa, años de muy bajos niveles de márgenes y viene ahora, y ahora lo que vienen son las provisiones, obviamente, no pasa nada. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de varias cosas. La economía norteamericana no depende del canal bancario. Aproximadamente el 85% de la economía norteamericana se financia vía el canal privado. El canal bancario, préstamos bancarios, es muy pequeño, incluido en el Russell 2000, ¿no? Segundo, en Europa es lo contrario. En Europa es el 85% de la economía real la que se financia vía el canal bancario. Por lo tanto, tenemos que prestarle atención a cuántos y de qué calidad van a ser las provisiones que las tienen que hacer los bancos para
digamos, estar relativamente cómodos. Estar cómodos con el sector bancario siempre tiene que ser desde el convencimiento y desde el análisis real de que el sector bancario es un sector increíblemente apalancado y con unos márgenes muy bajos, nada más, ¿no? Pero vamos, no caigamos de nuevo, espero, en el error de pensar que los problemas de Estados Unidos no pasan a Europa o al revés. Lo que pasa en Estados Unidos siempre es un síntoma que salta primero porque es la economía más abierta y la economía, digamos, donde se hace mark to market inmediato. Pero los problemas y los retos están en todo el sistema financiero. Así que, de momento, lo que tenemos que hacer es no caer en el catastrofismo y pensar que va a haber una crisis bancaria brutal, sino entender que va a haber una contracción de crédito inevitable. Es absolutamente inevitable. Ya ha empezado. Creo que las condiciones de crédito se mantienen muy laxas, pero es verdad que la contracción de crédito se está dando y, por lo tanto, tenemos que tener eso en nuestras estimaciones, ¿verdad? Pues justamente, ¿no? Con esa contracción de crédito, por un lado, ¿no? que estamos viendo. Por otro lado, estamos viendo que la inflación sigue estando elevada y, por tanto, los tipos de interés van al alza. Pero si nos fijamos, tenemos un mercado laboral que continúa aguantando más o menos bien, ¿no? Hemos visto datos del Reino Unido, datos de la eurozona que han bajado con respecto a datos previos. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que está ocurriendo esto con el mercado laboral? ¿Por qué está tardando quizás tanto, ¿no? en verse afectado? Si se espera que pudiera haber que venir una crisis o aunque sea una crisis más que no sea un hard landing, sino un soft landing, ¿por qué aguanta también el mercado laboral? Bueno, primero, el mercado laboral no aguanta tan bien. Eso es lo primero que tenemos que entender. Bueno, o sea, nos vamos acostumbrando poco a poco a datos de mercado laboral que los miramos vía la tasa de paro. Pero la tasa de paro dice muy poco al final, ¿sabes? Por ejemplo, si tú miras la tasa de empleo y la participación laboral en Estados Unidos, pues lleva estancada mucho tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que lo más importante es el mercado laboral no es un indicador adelantado, nunca lo ha sido, ¿no? ¿Te acuerdas perfectamente en el año 2007-2008 cuando nos decían que cómo va a haber crisis si se crea más empleo que nunca, bla, 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 lo mismo de siempre, ¿no? El mercado laboral no es un indicador adelantado, es un indicador atrasado, ¿de acuerdo? Lo segundo que tenemos que entender, pues que las condiciones de crédito siguen siendo extremadamente laxas, ¿no? Entonces, eso añadido al factor de que el sector servicios está tirando de la economía de los países desarrollados, porque el manufacturero ese está en contracción desde hace mucho tiempo. Pero el sector servicios lo está haciendo admirablemente bien. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de que mientras el sector servicios siga tirando de la economía, el factor empleo se va a mantener relativamente estable. Claro, en Inglaterra, pues tienes un nivel de paro del 3,9%, pues vamos, es pleno empleo. Pero tienes otros factores importantes, ¿no? En Alemania también, pues prácticamente pleno empleo, 3% de paro, ¿no? O sea, yo creo que eso está muy bien. Pero tenemos que ser conscientes de que todo eso no necesariamente nos indica que no vaya a haber una recesión, ni muchísimo menos nos indica que todo vaya bien. Yo creo que simplemente es un factor más. Lo que sí nos dice, al menos, es que yo creo que la posición por parte del sector servicios de cara al riesgo de una crisis ahora mismo es muy baja. Es muy, muy, muy baja. Muy baja. Y eso a pesar de que la confianza del consumidor baja, a pesar de que los salarios reales están bajando, a pesar de que el ahorro familiar se está consumiendo. Pero la percepción del sector, desde luego, es relativamente positiva. Bueno, pues yo creo que nos estamos moviendo más hacia un riesgo de estanflación que hacia un riesgo de una crisis, o por lo menos una crisis como la del 2008, porque esta inflación es crisis igual, ¿no? Claro, mucha gente te dice, no, es que no hay crisis. Hombre,
Si tu salario real ha caído un 7, un 8%, si estás consumiendo ahorro y si la economía lleva en contracción el sector manufacturero, no 2, 4, sino 6, 8 trimestres, obviamente estamos viviendo, digamos, una crisis, digamos, escondida, ¿no? Una crisis que parece que en realidad no es una crisis, simplemente ¿por qué? Porque la estamos comparando con la de 2008, pero es que las crisis no son iguales todas, ¿no? Y la del 2008 no fue igual que la del 2001 y la del 2001 no fue igual que la del 77. Claro. Me gustaría preguntarte por España, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Todo esto de lo que estamos viviendo aquí, pero veo que nos ha dejado Joan una pregunta, me parece que creo que puede ser interesante también comentártela. Me dice Joan, nos dice, ¿es viable que Alemania reemplace el gas natural ruso económico y competitivo por hidrógeno, siendo el hidrógeno un vector energético y no una fuente de energía como el gas? Saludos. A corto plazo no. Vamos, completamente imposible, completamente imposible. Nosotros siempre que hablamos de energía, la gente habla del suministro energético de la parte upstream, pero no se está hablando de la enorme cantidad de inversiones en transmisión, en distribución que serían necesarios para siquiera generar un diferencial en ese factor, ¿no? Yo creo que el hidrógeno es un factor interesante que se puede analizar dentro de toda una serie de alternativas adicionales, pero vamos, no sustituye ni al carbón ni al gas natural a corto plazo. Otra cosa es a largo plazo, pero no, y tampoco a largo plazo. Pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta dentro de lo que en realidad nos debería preocupar, que no es sustituir todo por todo o todo por renovables, sino tener un mix energético competitivo y diversificado que te permita reducir la exposición a los activos más volátiles o problemáticos en los momentos en los que no funcionan. Es decir, si tienes muchas renovables que son volátiles e intermitentes, bueno, pues tener suficiente backup, sea de gas natural, sea de nuclear, sea de hidráulico, para no tener problemas de suministro. Y lo mismo con el gas natural, si se dispara el precio o si hay una guerra o lo que sea, ¿no? Bueno, si hay una guerra, no, la guerra la hay. Pero fíjate qué curioso, el precio del gas natural está a mínimos previos a la crisis y a la invasión de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no contemos con el hidrógeno como una panacea, contemos con el hidrógeno como un vector adicional que nos da más flexibilidad en una política energética orientada a la seguridad de suministro, que es lo que debería importar, ¿no? Pues respondí a esa pregunta para Joan, muy interesante. Vamos, si te parece, a la última, que yo creo que la quiero dejar para el final, porque nos afecta, ¿no?, a nosotros que vivimos en España particularmente, y es que la OCDE ha dado las perspectivas de crecimiento para nuestro país para el año 2023, este en el que estamos, y el año que viene, 2024. Y bueno, pues ha dicho que se va a ralentizar el crecimiento este año al 2,1 y hasta el 1,9 en 2024, después de 2 años de crecimiento. ¿Qué lectura crees que le podemos hacer al respecto de todo esto? Bueno, lo primero que no deberíamos hacer es caer en la euforia y en la propaganda del gobierno. Que se revisen esas estimaciones no deja de dejar los datos de España en año 2024 el peor país de los comparables en cuanto a recuperación del Producto Interior Bruto de 2019. Año 2024, el peor país de la OCDE en tasa de paro. Año 2024, todavía un 109,9% de deuda sobre PIB. Un déficit estructural superior al 3,5% y unos desequilibrios fiscales muy fuertes, ¿no? Por lo tanto, a mí me sorprende que nadie, o sea, si yo estuviese en el gobierno y viese esas estimaciones, claramente pasaría de puntillas por ellas. Pero me parece absolutamente alucinante que nadie las utilice de manera eufórica, porque no hay nada de euforia en esa, nada. Y cuando digo nada, es nada. O sea, revisar ligeramente al alza las expectativas de rebote. Tú has dicho crecimiento. Aquí todavía no hemos crecido. Estamos todavía por debajo del PIB del año 2019, después de aumentar la deuda más de 375.000 millones. Entonces, yo creo que lo que hay que ver estas estimaciones es dentro del contexto de lo que hablábamos antes. ¿Qué está pasando? Uno,
colapso de las materias primas gracias a las subidas de tipos y a la contracción monetaria. Maravilloso, los países que importamos muchas materias primas, eso hace que la contribución del sector exterior al Producto Interior Bruto sea mayor. Estupendo, muy bien. Oye, eso es un factor exógeno. 2, el turismo. El turismo se está recuperando maravillosamente, el sector servicios se está recuperando maravillosamente, han hecho un esfuerzo espectacular y eso está fortaleciéndose. Un sector que ha sido completa y absolutamente demonizado y demolido por las actividades del gobierno y lo están haciendo muy bien, ¿vale? Turismo y menores importaciones, 2 factores exógenos y, lo más importante, 2 factores temporales, porque cuando el turismo se recupere a los récords históricos no podemos esperar que eso siga siendo el motor de la economía española, lo cual nos lleva a que unas estimaciones que en cualquier caso siempre por parte de la OCDE son optimistas, porque los organismos internacionales, vamos, cualquiera que nos esté viendo, ningún organismo internacional jamás ha previsto una crisis, no pasa absolutamente nada, no, tampoco es su labor, ojo, pero lo importante es que estas estimaciones con una recuperación de la economía bastante pobre no son buenas y que tenemos que hacer muchas cosas para embridar lo que son los gigantescos desequilibrios fiscales de la economía española. Pues muchas cosas por hacer, ¿no? Tenemos en nuestro país muchas cosas por ver, a ver qué va sucediendo. Pero bueno, ahí dejamos esos datos, esa idea de Daniel. Como siempre, un placer, Daniel, estar contigo un martes más. Y nada, nos despedimos ya. Unas cuantas preguntas hemos resuelto y espero verte muy pronto por aquí. Espero que hayas estado a gusto, que se te haya pasado rápido este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.